Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, un par de minutos para que terminen de ingresar algunos participantes. Bien. Bueno, yo creo que ya iniciamos para poder conversar un poquito más. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo webinar sobre Perú, en donde vamos a ver en forma resumida cuál es la operatividad aduanera, con algunos comentarios de repente, lo que yo le llamo de la vida real, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar nuestra exposición. Actualmente, Aduanas es una de las instituciones, yo diría que funciona bien en el tema de lo que es comunicación digital. Entonces, donde pueden ver ustedes la página de la Administración Tributaria, que en Perú es la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos Internos. Es decir, que en Perú es una sola institución la que administra los tributos internos y aduaneros. Es por ello que en su propia página tenemos una que es especialmente para aduanas, en donde básicamente se encuentran todo lo que son los procedimientos para conocer nosotros en cada caso, ¿no? Entonces, sí, tenemos un menú, digamos, extenso en el cual a la cual podemos acudir para hacer un seguimiento de nuestras operaciones aduaneras. Estas son, en resumen, que ya lo tengo, voy a disminuir esto para poder ver mejor. Estos son, digamos, acá los regímenes actualmente que se mantienen durante un buen tiempo ya. Digamos, procedimientos no han cambiado, digamos, los regímenes no han cambiado, más sí lo que son los procedimientos haciéndose más pequeños, ha disminuido todos los que son procedimientos digamos, empujados a sí mismo por la pandemia, que hemos tenido que, digamos, implementar temas digitales, ¿no? Entonces, en los definitivos tenemos lo que es la importación y es lo que es la exportación. Un poco más veremos lo que es la importación para el consumo, que le llamamos nosotros importación definitiva. Luego en los temporales también hay un ingreso temporal como una salida temporal también. Entonces vamos a ver qué requisitos podemos tener, porque sí, últimamente se ha dado este régimen en bastantes casos, tales, por ejemplo, cuando traen maquinaria para alquilar en un periodo menor a un año, ¿no? O cuando salen también máquinas que son, digamos, de propiedad de empresas peruanas que salen para trabajar en un periodo menor a un año. Y los otros regímenes, digamos que son menos frecuentes, por lo tanto, nos vamos a orientar más a estos dos regímenes. Por el tiempo, ¿no? También en la administración, esta es una página de SUNAT que les he puesto yo como referencia, en la medida que pueden ver también los regímenes que están acá y puede uno ingresar a esta página que podemos ver que les he puesto acá de aduanas, en donde pueden entrar a ver todos los procedimientos. Sin embargo, debo decir que la teoría apoya, a esto nos da una idea de cuáles son los procedimientos, pero en la práctica no siempre sucede lo mismo. Por ejemplo, y adelantándome un poco a la exposición que va a seguir, es que
pues nosotros ponemos para una exportación o importación un determinado, una partida arancelaria, ¿no? Pero el agente aduanero puede considerar que ese no es esa partida. Entonces, esa es su discrecionalidad. Y en algunos casos te puede pedir, porque lo requiere, lo que son los certificados de algunas mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque para él es otro el código, otra la partida arancelaria. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no están aquí, es teoría, ¿no? Asimismo, por ejemplo, dame documentos sustentatorios. ¿Qué es un documento sustentatorio? Para mí puede ser que sí sea, pero para ellos no. Tal es el caso de una máquina que llega y me dice, mira, acá tengo los manuales y se lo muestro los manuales, pero aún así puede resultarle insuficiente porque no entiende los términos del manual y puede solicitarnos un experto que venga y nos explique de qué trata esa máquina. Y bueno, tendremos que hablar que es una máquina de un valor de $1.000.000. Entonces, por esa razón es que ellos exigen ello, ¿no? Luego, entramos entonces a lo que son el tema de las importaciones, aquí, perdón, de las importaciones ya definitivas, ¿no? Vamos a ver, entonces, la importación para el consumo es definitivamente el que es conocido como vamos a nacionalizar nosotros un producto, ¿no? O sea, va a ingresar al país para que sea utilizado, comercializado en ella, ¿no? Ahora, acá sí tenemos que ver, por ejemplo, es muy importante, si bien es cierto, sabemos que pasamos por un semáforo para el poder ingresar, ¿no? Que ya vemos que el canal verde es sin revisión, la naranja es el documentario, y en la roja sí es la revisión documentaria y física, que donde hay más problemas, porque se trata de identificar que lo que diga la factura o los packing lists sea lo que está en físico, ¿no? Y ahí también tenemos algunas diferencias de opinión, digamos así, por ejemplo, en valoraciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en lo que es la importación. Asimismo, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora se están apareciendo, por ejemplo, está utilizándose Incoterms, no solamente el FOB o el CIF, sino también, por ejemplo, el DDP, o sea, es decir, de la puerta desde el cliente extranjero hasta que llega al cliente peruano. Entonces, no en todos los casos, ¿no? No en todos los casos, pero ¿cómo hacemos si la empresa, digamos, del extranjero no tiene acá, digamos, una empresa filial o quien lo represente? Entonces, normalmente es el propio cliente el que se constituye como consignatario. Pero hay veces que algunas compañías medianas de repente no tienen una área de importaciones. Entonces, ¿quién le va a hacer? En algunos casos, y dependiendo de la mercancía, podemos conversar con el agente de aduana de Perú y puede constituirse como consignatario y de tal forma que cómo es lo que haría, porque esa es una de las preguntas que frecuentemente nos preguntan, ¿cómo es en el caso del DPP? Entonces, el, digamos, exportador extranjero se comunica con su agente de aduana que se encuentra en su país y le dice, quiero Incoterm DDP. Esta agencia de aduana extranjera se comunica con la agencia de aduana que en Perú y se comunican entre ellos y el agente de aduana peruana puede constituirse en consignatario para efectos de que pueda retirar la mercancía. Y asimismo es la agencia de aduana misma que inclusive busca al transportista, busca al equipo que va a llevar la mercancía hacia la puerta del cliente peruano, ¿no? Entonces es más o menos así la operatividad lo que es en este sistema. Asimismo, en otros casos, lo que también vemos en varios casos, sobre todo cuando son maquinarias de alto valor, que algunos lo ven puesto en el puerto. Entonces, de tal forma que la compañía peruana es la que le desaduana y entonces ese producto no es importado porque es vendido antes de que sea nacionalizado. ¿Okay? Porque es el que lo compra, el que lo va a nacionalizar. Por lo tanto, va a ser el que va a pagar los tributos, ¿no? Entonces, en la importación para el consumo, digamos, es que la vocación del que lo compra es para que se quede acá en el país, ¿no? Que se comercialice o que se utilice. Nacionalizamos el producto. Ahí sí hay que mirar qué documentos se necesitan para la importación. Muy importante el certificado de origen, por ejemplo.
a tener en cuenta, ¿cierto? Bien, eso es lo que es la importación, digamos, lo más común en lo que es las importaciones definitivas, ¿no? En cuanto a la reimportación en el mismo estado, es cuando son productos que estaban en el país y han salido, por ejemplo, para una muestra, para que vaya a hacer una demostración en otro país, cómo funciona la máquina, y va a retornar en las mismas condiciones, ¿no? Entonces acá lo único que nosotros, bueno, para la exportación, cuando salió la mercancía para esta demostración no hemos pagado nada porque es una exportación, ¿no? Entonces cuando ingresa a sí mismo, lo que van a verificar es cómo salió la máquina. Entonces es muy importante cuando reingrese, se declare con las mismas condiciones con que salió. Porque sí, lamentablemente hemos visto casos que, por ejemplo, por un número es otra partida arancelaria y entonces esta es rechazada, ¿no? Y le pueden cobrarla como si fuera una importación definitiva. Entonces sí hay que tener cuidado en esta situación. Ahora, el plazo para que pueda salir esta mercancía en este régimen es de 12 meses, ¿no? Entonces, lo que en alguna oportunidad en la práctica me decía, mira, ¿qué pasa si salió la mercancía, ¿no es cierto? Como una que iba a regresar, ¿no es cierto? Una exportación que luego va a regresar como una reimportación en el mismo estado. Si esa mercancía sale y no regresa en 12 meses, entonces para Perú es una se convierte en una exportación definitiva y en su país va a tener que ser declarada o regularizar como una importación en ese país, ¿no? Definitiva. Eh, También acá es, digamos, lo contrario de lo que es la importación, la reimportación. Esto más bien es la reexportación. Es decir, que han ingresado, algunos han venido, más bien vamos a poner de ejemplo, algunos productos de otro país para muestras, ¿no es cierto? O en una feria, digamos así, para un tiempo o para mostrar, por ejemplo, máquinas que llegan para la minería, ¿no? Entonces entran al Perú con el fin de que se demuestre si funciona o no le va a servir al cliente y posteriormente hacerle la compra. Entonces, cuando ingresa esta mercancía, no pagamos ningún derecho ni, nada, ni impuestos, pero sí nos piden una garantía, ¿no? ¿Por qué razón? Y esta garantía, inclusive en la misma página de la SUNAT Aduanas, podemos ver cuánto sería más o menos la garantía que yo tengo que dejar. Esta garantía normalmente tiene que ser el cálculo de lo que es el impuesto general a las ventas, que acá es el IGB, que es el IVA, ¿no es cierto? Y los aranceles de ser el caso, ¿no? Entonces hacen un cálculo y te piden la garantía por ese monto, más los intereses monotorios, que de paso ha cambiado a partir del 1 de abril, es menor. Entonces, hacen un cálculo y ¿por qué tiempo lo hacen? Por el tiempo que la persona, que esta reexportación se declara por qué tiempo va a entrar. Si yo digo que va a ingresar por 6 meses, me harán el interés por 6 meses, ¿no? Entonces me piden la garantía. Esa es una de las cosas que, digamos, afecta más en esta admisión temporal, porque quien tiene que hacerlo, ¿no es cierto?, es el consignatario acá, que normalmente es la empresa que está recibiendo la maquinaria, ¿no? Entonces, eh, entra esta maquinaria, por ejemplo, que estamos hablando por 6 meses para prueba. ¿Qué pasa si el cliente después dice, ¿no es cierto? Le dice, mira, quiero quedarme con la máquina, ¿me la puedo quedar? Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Hacer una declaración? Realmente no, puesto que la administración ya tiene la garantía. Entonces, se pasa el tiempo declarado y por lo tanto, eh, pues se cobran de la garantía, ¿no? Entonces, se convierte en este caso como una importación definitiva, teniendo todos los documentos que deben de tener para sustento del ingreso. En el caso de la exportación, también tenemos el tema de la exportación definitiva, que ya sabemos que es la salida definitiva, o sea, la vocación es que vaya para que se quede en otro país, ¿no es cierto? Las exportaciones no están, bueno, no están grabadas con ningún tributo. Sin embargo,
en la práctica sí tenemos algunos problemas para la exportación definitiva. Uno es, por ejemplo, si es venta, es muy importante de qué forma está saliendo. Si es para una venta, si es para lo que es, de repente está saliendo eh, en sesión gratuita, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué forma está saliendo esto? Es importante también decir que de repente sale para alquilar la maquinaria, ¿no? Y tú me dirás, pero voy a alquilar la maquinaria por un periodo menor a un año, ¿por qué no va por la temporal? Es que prefieren hacerlo como una exportación definitiva. Esa es la decisión del cliente, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante los términos en que sale la exportación también. Problema más grande que hemos tenido, a pesar que no tendría que ser lo más importante, es el tema de la valoración, porque si nos piden el valor en moneda extranjera del producto. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos presentado que un producto valía, vamos a ponerle $700.000, de repente la gente de aduana considera que eso puede valer 500.000 en el mercado. Entonces tendremos que demostrarle que vale los 700.000. ¿Y por qué razón es que nos explicaron? Porque tuvimos que ir a algunas reuniones con la administración para preguntarle un poco por qué la razón de la validación en la exportación, dado que va a salir en forma definitiva, ¿no? Y no dice una norma específica que tiene que ser valorada la exportación, o sea, demostrada la valoración. Lo que nos han indicado es de que se han presentado muchos casos en el que se han utilizado el saldo a favor del exportador. Y lógicamente, el saldo a favor del exportador se va a solicitar en la medida de cuánto se ha valorado el producto que ha salido. Entonces, es por ello que ellos aplican, digamos, este criterio que hay que tener en cuenta, importante. Igualmente, también pueden salir entonces algunos productos, ¿no es cierto?, algunas mercancías por un tiempo que sea, por ejemplo, para una demostración en el extranjero, ¿no es cierto?, o para una feria, ¿no? Y el plazo para que pueda salir es hasta 12 meses. La idea es de que acá también es muy importante, ¿no?, las declaraciones para que cuando ingrese, también se ingrese con los mismos términos, porque lo van a verificar. Recordemos que ahora, pues tenemos, ¿no es cierto?, mucha información digital que aduanas está utilizando, ¿no? Y en general la administración está utilizando, pues ya tenemos facturas electrónicas en la mayor parte de clientes, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. Por ejemplo, hemos visto que ha salido una máquina, un ejemplo práctico, digamos así, sale una maquinaria por un mes para una muestra en otro país y se va, como es un bien muy especial, se mandó a hacer, digamos, el embalaje muy especial, pero resulta que sale el embalaje como una caja solamente, ¿no? Porque es lo que recubre a la mercancía que iba a salir. Pues esta estaba constituida de tablones de madera, pero ya armadas, ¿no? Entonces, cuando ha regresado con otro embalaje. Entonces, por esa razón es que hay que aclarar que el embalaje se declara aparte de la mercancía, ¿ya? Aparte, para poder hacer las explicaciones de ser el caso. Por ejemplo, en este caso sucedió de que el embalaje anterior que había salido también como exportación temporal se quedó en el otro país, porque cuando lo retornaron prefirieron hacerlo con otro tipo de embalaje, ¿no? Entonces, ya cada uno tiene su propio tratamiento, que hay que tomarlo en consideración. Luego también tenemos, bueno, la comercialización en las zonas francas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en el norte y en el sur del país, ¿no? Entonces, bueno, se está tratando ahí de que sean focos productivos, en donde hay ciertas actividades prácticamente ya tradicionales, ¿no? La maquila, las reparaciones, ¿no? En donde tienen una serie de beneficios, entre ellas, pues no se pagan los impuestos, no hay IVA tampoco, ¿no? Y en el caso de lo que sí se respeta es lo que es lo que acá le llamamos las planillas de personal, los trabajadores, ¿no?
Entonces, tenemos una serie de operadores dentro de lo que es este comercio internacional, en lo que tenemos que ir, como digo yo, vemos acá claramente el programa desde que, ¿no es cierto?, estamos comprando en el extranjero, por dónde va a pasar hasta que llegue al cliente interno. Pero cada caso es, digamos, muy particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que venga con su certificado de origen, que esté debidamente identificado, porque de lo contrario se puede quedar en algún almacén aduanero, ¿no? Y los costos que ya sabemos, pues, son altos, ¿no? Son altos. Entonces, se recomienda que antes de que venga se averigüen bien cuál es la partida arancelaria que va a ser aceptada acá, si va a tener que ir primero por un ente regulador o no, ¿no es cierto? Me preguntaron en una oportunidad si si los almacenes aduaneros, hay alguna que sea del Estado o todas son privadas. En realidad todas son privadas acá, por lo tanto sí nos van a cobrar la estadía del almacenaje, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que decir acá que se ha mejorado el tema? Es de que debido a la pandemia ahora pues se hace de manera digital y para que traiga la mercadería, para que llegue la mercadería acá, ahora es obligatorio en el caso de las importaciones que se haga el despacho anticipado, ¿no? Entonces, antes de que llegue y se tiene que haber hecho digamos, la DAM, ¿no es cierto? Se tiene que haber mandado la información y todo ello. Entonces, eso sí es interesante porque de acuerdo a lo que nuestra intendente de aduanas ha expuesto hace una semana más o menos, es que esto ha reducido considerablemente el término del proceso aduanero. Entonces, antes de llegar a aduanas, ya hay una DAM en donde se ha hecho una declaración anticipada obligatoria de ellos. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero la regla general es el despacho anticipado. No olvidemos eso, porque han habido casos que parece que todavía no estaban al tanto y han llegado y lamentablemente ahí hubieron temas de regularización. Bien, para el despacho también tú puedes, no tienes que pagar en el momento que tú haces el despacho anticipado, no tienes que pagar los impuestos en ese momento, solo haces la declaración de toda la data de la DAM, lo que te corresponde. Entonces, una vez que llega el documento, ya llega la mercancía, digamos, el consignatario, o el que está retirando la mercancía, tiene hasta el día 20 del mes siguiente para hacer el pago de los tributos, ¿no? Entonces es interesante. Otra forma, bueno, otra forma también es que se puede garantizar, digamos, el ingreso y con el despacho aduanero, y entonces cuando tú llegas acá, inmediatamente con la garantía, que lo has hecho antes, con la garantía ya prácticamente acá no demoras, ¿no? Entonces, este despacho aduanero en la balanza, que digamos, de los procedimientos ha sido algo bueno, ¿no? Algo bueno, porque está disminuyendo los tiempos. Si has tenido algún error, pues sí tienes 15 días, digamos, después para que tú rectifiques. La multa en este caso es muy pequeña. 15 días no hay multa, después sí. ¿Okay? Entonces acá es importante tener en cuenta este procedimiento. Bien. Asimismo, también en la página de la propia administración tenemos que podemos hacer la trazabilidad de nuestra importación, por ejemplo, o de nuestra exportación. Entonces podemos entrar acá para saber, por ejemplo, mi consulta DAM, ¿no? Cómo va el despacho aduanero, ¿no? Cómo. Bien. Ahora, para conocimiento general, sí podemos decir, perdón, internet está un poco allá. Podemos decir de que el régimen arancelario en Perú sí se mantiene hace muchos años, ¿no? Y esta es, digamos, la malla arancelaria, ¿no? Tenemos acá el ad valorem,
¿no? Porque los tributos que se pagan para la importación vienen a ser el ad valorem, primero es el impuesto selectivo al consumo, que no tienen todas las empresas. Tenemos también, disculpen, voy a retroceder. Primero hablamos sobre el arancel al valor, que son estas tasas, ¿ok? 0, 6%, 11%, en donde tenemos un buen nivel, miren, casi más de la mitad están en tasa cero, ¿no? Entonces, luego le sigue la del 6% y mucho menor las que tienen tasas mayores. Los otros impuestos son para algunos productos solamente, impuesto selectivo al consumo, como es el caso de lo que se llaman bienes de lujo, ¿no? De repente, u otros como vinos, cigarros, que no son de primera necesidad a criterio. Luego tenemos un tema de percepción que es mejor, se considera como un IVA anticipado, ¿no? Aunque lo vamos a mejor explicar con un ejemplo, ¿ok? Luego tenemos algunas sobretasas adicionales dependiendo del producto. Todos estos otros tributos que son específicos, podemos verificarlo con nuestra partida arancelaria. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo entramos para conocer ello. ¿Ok? Vamos a ver luego. Entonces, veamos un ejemplo de cómo hago mi cálculo para una importación. ¿Ok? Porque ya sabemos que para la exportación lo más importante es dos cosas: poner bien toda la data y, segundo lugar, tener en cuenta la valoración, aunque la ley no específicamente no te lo exija. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Tenemos un valor FOB que normalmente es la factura, ¿correcto? Muy pocos casos, pero los hay, porque la administración lleva como un control de todas las mercancías que ingresan. En alguna oportunidad te puede decir, oye, este FOB no vale 100.000. Para mí, el FOB vale 120.000. Entonces, lo que hacemos es, o demostramos y decimos, no, mira, en mi caso es 100.000, que sí se toma el tiempo para demostrarlo, porque, por ejemplo, yo tengo, ¿con quién me has comparado? ¿No? Sunat Aduanas, ¿con quién me has comparado? Con empresas grandes. Yo no soy grande, yo soy una mediana. Bueno, ese tipo de cosas. Y entonces, de repente, o de repente, ¿por qué me cobras acá menos? Entonces, también ahí la administración te puede decir, no, no puedes subvaluar. Es decir, que la administración tiene la potestad de que discrecionalmente de aceptarte o no el valor que viene en la factura, que es el FOB. Asimismo, para efectos del CIF aduanero se considera también el seguro. En algunas circunstancias hemos visto importadores que no, en la realidad de los hechos, no han pagado un seguro, se han arriesgado y no han pagado el seguro, que no es lo recomendable, por lo menos en cantidades grandes, ¿no? Pero cuando ese sea el caso de que el importador no ha pagado seguro, pero para efectos del cálculo del CIF aduanero, de todas maneras se tiene que poner. Y entonces, ¿cuánto voy a poner? Dependerá de la partida arancelaria, que también se informa en las páginas de la administración. O sea, puede llegar a ser esto real o presunto. Y asimismo el flete, bueno, con el flete casi no tenemos problema, puesto que viene de la naviera internacional. Entonces tenemos un CIF aduanero. Sobre ese CIF aduanero ya aplicamos el ad valorem de ser el caso. Les voy a poner dos ejemplos, uno para que vean cuánto nos resulta, ¿no es cierto?, con un ad valorem el más alto y otro con cero. Entonces tenemos acá, hallamos el 11% del CIF. Luego hallamos el IVA. El IVA interno es 18%, pero en realidad no es que sea el 18% IVA. Un 2% es el impuesto para los municipios. ¿Okay? Se reparte el 2% entre los municipios y el 16% propiamente IVA va al gobierno central, pero se cobran juntos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes de repente van a ver alguna factura en Perú, van a ver, por ejemplo, base 100, IGB o IVA, 18%, o sea, te cobran todo. En el caso de aduana, sí se pagan, pero viene a ser igual el 18%. ¿Okay? Este 18% viene a ser sobre la base del CIF más el ad valorem. ¿Okay? Entonces, esto se llama, esto es lo que efectivamente vamos a pagar.
el IVA, que es el IGB acá, y el ad valorem. O sea, va a salir 32.994 por este CIF de 106.500. En forma adicional, eso es creo que un poco propio de Perú, lo que se hace es, para hallar la percepción, que es un anticipo del IVA, ¿no? Porque es contra futuras ventas, ¿no? Entonces, esta percepción, la base imponible es sobre el CIF aduanero más los derechos aduaneros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tasa de la percepción? Es la primera vez 10%. Después tenemos otras tasas que 5%, pero la gran mayoría, la general se puede decir, es las posteriores 3.5%. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con esta percepción? Bueno, terminemos acá primero. Entonces, ¿qué tengo que tener de dinero para efectos de caja en el momento en que yo estoy en aduanas? Tengo que tener para el pago de los derechos aduaneros y para la percepción. Por la percepción, bueno, con derechos aduaneros tenemos toda la DAM, todos los documentos que se ha pagado. Y por la percepción, la SUNAT Aduanas nos emite un documento. Ese documento va a sustentarnos para que esta percepción se pueda aplicar cuando ya estemos, digamos, para nuestros tributos internos que tengamos que declarar, se aplica como a cuenta del IVA. ¿Ok? Entonces, esa cuenta del IGB. Entonces, esto no se pierde, digamos, pero es un tema de caja, ¿cierto? Entonces, posteriormente yo puedo usar esto, digamos, a cuenta del IVA que yo tengo que pagar en mi empresa normal, ¿no es cierto? Y de lo contrario, si ves que pues los primeros meses tú estás importando y no tienes cómo aplicar porque no tienes ventas, entonces pasado un cierto tiempo, 3 meses aproximadamente, y no has utilizado Nermita, estás en mute. No, no te escuchamos. ya. Disculpen, parece que acá está inestable un poco la internet. Voy a volver a poner a compartir y ya está, disculpen. Está bien ahí, Martita, ¿no? Así es, si quieres colocar en modo presentación, excelente. Correcto, gracias. Entonces, lo que les decía es, disculpen la interrupción por la inestabilidad acá de la internet, quería que vieran la diferencia que puede hacer el tema del ad valorem y también el tema de la percepción. Veíamos que acá era casi 47.000.
No le he puesto soles o dólares porque en realidad el cálculo se hace en dólares, pero los pagos se efectúan en soles al tipo de cambio, que le llamamos el tipo de cambio aduanero, que normalmente es mayor al tipo de cambio SUNAT. ¿Okay? Veamos acá, por ejemplo, voy a disminuir esto. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que el ad valorem es una tasa de 0, ¿correcto? Y acá vemos de que la percepción, entenderemos que este es un importador que no ha hecho la primera vez, sino ya es una segunda o tercera vez, por lo que su percepción del 10% baja a 3.5, ¿correcto? Entonces, sale mucho menos. Entonces, nuestros derechos aduaneros son mucho menores, porque no ha habido ad valorem, y nuestra percepción ha sido menor, porque además que la base ha disminuido, también la tasa es menor. Entonces podemos ir, digamos, por el mismo producto de casi 47.000 cuando es la primera vez, a 23.500 cuando es de la segunda vez en adelante. ¿Okay? Entonces por eso es importante para que ustedes puedan planificar. Les decía que era importante conocer primero cómo es nuestros productos antes de la importación, antes de que el exportador, digamos, extranjero, quiera enviar el producto a Perú. Entonces puede entrar a esta página de la administración y solicitar ver cómo es la partida arancelaria. Entonces, yo veo, por ejemplo, la partida arancelaria de transformadores van a salir los diferentes tipos de mercancías que tienen sus partidas arancelarias en específico. Busco uno de ellos y aquí podemos ver qué es lo que tiene. Por ejemplo, si tiene ad valorem, ¿no es cierto? Acá vemos siempre va a tener, bueno, algunos no tienen IVA, ¿no? Pero en la mayoría tiene su 18% separado. Y asimismo les comentaba sobre el seguro presunto, para hallar el cálculo de CIF aduanero, acá está la tasa. Entonces, si tú, por ejemplo, no pagaste tu seguro, ¿no? Igual te van a considerar 1.75 para efectos del cálculo del CIF. ¿Ok? Entonces, esta página es bueno tenerlo a la mano para que siempre que necesiten conocer qué otros productos hay, qué aranceles voy a pagar, entonces tener en cuenta ello. ¿Ok? Acá algo más que quería comentarles. En esta página también, en la parte de abajo, cuando ya ustedes ingresen, van a encontrar también si tiene restricciones, por ejemplo. Es muy importante las restricciones. Y te dice, este producto tiene que ir a Digesa, este producto va a pasar por SENASA. Es a lo que denominamos los entes reguladores del comercio exterior. ¿Ya? ¿Cuáles son los más importantes? SENASA, que ve la parte agraria, ¿no? Vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Y todo ello, puedo saber, todo este trámite previo lo puedo hacer a través del BUCE, ¿no? Que cada día está mejorando un poco más. La idea de esta página, de esta ventanilla única de comercio exterior, es que estén todos los operadores, ¿no? Inclusive estaban viendo la posibilidad de que haya una especie de nube, ¿no es cierto?, en el que pueda haber una comunicación entre la administración, más personalizada entre la administración y el operador de comercio exterior, ¿no? Entonces, interesante. Esto es importante conocer esta página porque nosotros trabajamos prácticamente todo ello, lo hacemos a través del BUCE, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo saber qué ente regulador es? Ya les dije que entramos a la misma página que habíamos visto sobre la partida arancelaria y aquí me va a indicar. Por ejemplo, este producto tiene que pasar por la regulación de MINSA, ¿no es cierto? Entonces, el caso es importante porque tienen que saber qué tiempo demora, cuál es el procedimiento antes de que venga el producto, ¿ok? Antes de que venga el producto. Bien. Entonces, SENASA ve todo lo que es el tema de la sanidad agraria. Conocemos, por ejemplo, ahí cuando han entrado vegetales, yo tengo que saber que tiene que pasar por una cuarentena, ¿no? Y entonces, sí, pues en la cuarentena algunos se deterioran, ¿no? Y hay que darle de baja. Entonces, es importante porque los productos que se deterioran, SENASA nos entrega un certificado que para efectos tributarios, para sustentar esa baja, nos va a servir. Eso es un documento sustentatorio importante, ¿no? Entonces, en SENASA es hacer la consulta. Bien interesante porque como están entrando nuevos productos, no todos están dentro de repente en todas las partidas arancelarias y queda
a discrecionalidad del agente aduanero. Pero resulta que cuando llega el producto y no lo ubica, entonces lo que hace el agente aduanero se cura, digamos, ahí para no tener problemas y te dice, quiero que me entregues un certificado de SENASA, ¿no? ¿Por qué razón digo esto? Ha habido unos productos que efectivamente no estaba identificado en forma expresa, ¿no? Digamos, en la partida arancelaria, ¿no? Así tal cual el producto que llegó. Era una tecnología nueva que entonces quedó a criterio de la gente. La gente nos pidió que demostráramos eso, que era una especie de abono líquido, si no me equivoco. Entonces nos pidió que pudiéramos demostrar estas características con un certificado de SENASA. Y la pregunta era, señor, pero si no estoy obligado a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿la administración me podría obligar? La verdad que son bastante estrictos en ese sentido. Entonces, por eso, por tal razón es que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es vamos a SENASA antes y le decimos, por favor, dígame si este producto tiene o no tiene y deme una resolución. Y eso demora pues 4 o 5 días, ¿no? Aunque ahora un poco más por el tema de que todo es digital, unos 10 días más o menos. Entonces, con la resolución yo le digo, si SUNAT me lo pregunta, le digo, mira, sí he ido ya a SENASA y me ha dado esta resolución que indica que no está el producto, digamos, no tiene que tener una certificación adicional. Luego, bueno, estos son los requisitos que nos solicitarían en caso si tenemos que pasar por una certificación de SENASA. ¿Ok? Entonces, en lo que es alimentación, el órgano es DIGESA, ¿ok? Que eso ya viene que es del Viceministerio de Salud Pública, que también ve todos los temas, digamos, de certificación en esta área, ¿ok? Alimentos y bebidas destinadas al consumo humano, estos aditamentos elaborados también, y demás materias, bueno, hay una lista concordante al respecto. Es para que conozcan, en términos generales, porque el tiempo no nos da, que SENASA ve todo lo que son acá está, fitosanitario, ¿ok? Fitosanitario, es una vigilancia para evitar pestes, etcétera, ¿no? Y lo que es DIGESA es alimentario para consumo humano, básicamente, ¿ok? Y también hay una serie de requisitos para poder tener el registro sanitario. Entonces el mensaje es conocer cuáles son estos entes y más o menos cuánto nos demora, ¿no? Hacer esto. En la teoría, por ejemplo en DIGESA, en SENASA sí, porque hemos hecho bastante tiempo y ahorita están demorando unos 10 días para darnos una resolución. En DIGESA, sí, en la ley lo indica 7 días hábiles, pero realmente nos demoran unos 30 días hábiles, que son como 40 días, ¿no? 40 45 días calendarios. Otro que está ahorita bastante movimiento también es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ejemplo, cuando se traen teléfonos, cuando se traen máquinas que tienen regulación ¿qué le llaman esto? Bueno, tipo radio, ¿no? Tipo, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, por ejemplo, he visto los monitores que son de vigilancia, ¿no es cierto? Todos estos productos tienen que pasar primero o tienen que tener una certificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto se hace también en el BUCE, todo se hace en el BUCE. Ahora, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes, que sí hemos hecho varios casos también, porque están viniendo muchos modelos nuevos de teléfonos, ¿no es cierto? Tener en cuenta que cuando uno declara, por ejemplo, en el BUCE, te piden por modelo. O sea, que puede ser un producto A y un producto B iguales, pero uno es blanco y otro es negro, son diferentes para efectos de la declaración. Entonces, lo que nos va a demorar en hacer en el BUCE no va a ser, digamos, la cantidad que tú traes, sino la cantidad de modelos que tienes. Y muy importante hacer la descripción exactamente igual que el invoice, igual que la factura, porque si lo comparan, si hay una pequeña diferencia, esta es rechazada y hay que volver a hacer de nuevo. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos todo lo que son los medicamentos, ¿no es cierto? Los insumos y, bueno, drogas farmacéuticas, que eso lo ve la DIGEMID. La DIGEMID. ¿Ok? También, en verdad, en el tema de la DIGEMID es muy amplio,
porque ve desde temas sanitarios y ahora sobre todo que ha tenido bastante movimiento por el tema del COVID, ¿no? Han habido algunas normas que han facilitado el ingreso del medicamento COVID, ¿no? Pero este sector también tiene un movimiento muy alto. Y luego todo lo que ve el tema de pesquero, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, cómo están viniendo, cómo se hacen las importaciones en este sentido. Muy importante tener la certificación previa, ¿ok? Y en general, acá digamos, están todos los entes reguladores en el cual tenemos que ver si nuestro producto debe pasar por alguna de ellas para establecer los plazos previos de investigación y si en caso necesita estar acá y el producto, recomendar de repente mandar una especie, un mínimo para que si se tiene que demorar, que se demore solamente un mínimo de producto, ¿no? Y ya con la certificación en las siguientes importaciones ya serán mayores. Bien. Luego, también tenemos que tener en cuenta las mercancías restringidas y prohibidas. En este caso sí, en verdad hay una lista específica en el cual te dices qué mercancía es restringida y qué mercancía es prohibida, ¿no es cierto? Para efectos de que se tengan en cuenta antes de que ustedes puedan hacer su importación. Asimismo, en el caso de, bueno, ustedes saben que convenios de doble tributación que nosotros hemos firmado no entran lo que es temas de bienes, de mercancías, ¿ok? Solamente servicios y del impuesto a la renta. Acá lo que tenemos son acuerdos, ¿no es cierto?, comerciales con varios países, como ustedes pueden ver, y de eso depende también el arancel que se va a aplicar, ¿no? Entonces, para que tengan conocimiento, ojalá que esto vayamos ampliando más, ¿no? Para que tengamos mayor movimiento. Al respecto, solamente tal vez un pequeño comentario a raíz del COVID, qué es lo que ha estado pasando, ¿no es cierto? Es que algunas navieras, más bien como operador, algunas navieras han bajado la cantidad de veces que venían a Perú, ¿no? A nuestras aduanas. Entonces, eso también ya es, a pesar de que es operativo, es bueno saberlo, porque imagínate que tú piensas que va a llegar de repente un producto en un mes y no vienen, ¿no? Entonces, tenemos un caso en el que venían 3 veces al mes, ahora está viniendo uno. Entonces, a tener en cuenta con el tema de los transportes internacionales que vienen. No solamente hacia Perú, sino hacia otros países también, ¿no? Bien. Luego, esto es hecho un resumen de la exposición que hizo nuestra superintendente de aduanas, en donde daba cuenta la semana pasada de las mejoras que se están haciendo a raíz del COVID, qué mejoras pueden existir respecto de lo que es, digamos, la gestión aduanera. Entonces, algo interesante, puse algunas porque hizo algunas otras más. El aforo remoto, o sea que ahora vamos a hacer en algunas mercancías, ¿no? Van a tener, una sola persona que va a entrar para que tenga la cámara, lógicamente, y puede enseñar el producto, pero la validación se va a hacer vía remota. Entonces, eso está haciendo de que, pues, esta situación es lógicamente también que por el COVID la gente tiene que trabajar más por remoto, ¿no es cierto? Entonces, antes yo me recuerdo acá, pues se iba todo un equipo para hacerte la validación física. Ahora, lo mínimo físico y la mayor cantidad será, ¿no es cierto?, con la asistencia remota. Otro tema que también ha señalado es, ¿no es cierto?, que justamente el tema del despacho anticipado daba cuenta de que había disminuido bastante tiempo, ¿ve? Bastante, ya prácticamente, como este es obligatorio, ¿no? Había una gran cantidad que ya está, digamos, en este sistema y las excepciones que seguramente van acá. Sin embargo, daba cuenta, y acá creo que puedo mover un poquito, ay, disculpen, acá me he ido más allá, acá. Daba cuenta acá de que, por ejemplo, el tiempo de la salida acá era mucho menor que en este caso, porque en este caso desde que llegaba tendrían que revisar documentos, etcétera, etcétera, mientras que acá ya tenían la información previa declarada. Entonces, el despacho anticipado reiteraba que sí, vale la pena hacerlo, ¿no?
Ahora, también indicó que iban a utilizar más sistemas informáticos de última generación para efectos del control, sobre todo, ¿no? Tales como, acá habían temas interesantes, ¿no? Más aparatos que puedan, que sean menos, digamos, no vayan a malograr en esto, porque esto de abrir y cerrar todo esto de acá implica tiempo y la mercancía podría deteriorarse. Entonces, se están consiguiendo más, digamos, maquinarias menos invasivos, ¿no? Que puedan pasar por la máquina, porque actualmente existe, pero es insuficiente. Asimismo, también quieren hacer utilización de temas satelitales a efectos de que puedan ir viendo la trazabilidad de los, digamos, de los medios de transporte, ¿no es cierto? Que estén pasando por fronteras ya desde antes, de repente, una distancia que se acerca a la frontera, ya podrían ir este tema controlando, ¿no? Y además dijo también algo muy interesante, que la atención a los usuarios se va a mejorar a más, porque la verdad es que a veces quererse comunicar con la administración, puedes pasarte media mañana llamando y pues no te atienden, ¿no? O sea, tenemos que esperar. Hay una alta demanda de consultas. Entonces, en el aspecto aduanero, se están aumentando una gran cantidad de operadores para que puedan responder el tema a través de consultas telefónicas, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, la exposición que hizo. Entonces, yo lo que quiero acá es, acá. Tal vez algunos comentarios, algunas consultas, bueno, antes de terminar, algunas consultas que me han hecho, digamos, en la práctica, ¿no? Me preguntaba, Norma, ¿qué cosa es una certificación OEA que se ha escuchado acá bastante? Entonces, esta es una certificación que se le llama, es el operador económico, es el económico autorizado, operador económico autorizado. Este operador económico autorizado vendrían a ser en este caso los importadores, en el cual digamos, le da beneficios, ¿no? Pero para ser una OEA, un operador económico autorizado, tienes que cumplir ciertos requisitos como importador, ¿no? Por ejemplo, que, pues, digamos, tu historial dentro de lo que es aduanas sea, ojalá limpio, o que tenga sanciones muy menores, ¿no es cierto? O sea, un buen comportamiento, así como también un buen cumplimiento de tus tributos, lo cual a su vez va a servir para demostrar que tienes la capacidad para que tú puedas importar, puedas pagar tus tributos. Entonces, eso es lo que le llaman la solvencia económica. Y asimismo también que puedas demostrar que tienes unos sistemas contables y logísticos que te permitan, ¿no es cierto?, hacer la trazabilidad de todo lo que es la carga. O sea, tienes que saber, por ejemplo, que te permita saber dónde está tu transporte, ¿no es cierto?, qué es lo que está trayendo, prácticamente en línea, ¿no? Y bueno, también demostrar que tenemos un sistema de seguridad. Para esto se demuestra con procesos que tenemos en el almacén, que tenemos para contratar a los transportistas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello es en razón de que es una política ya internacional, porque esto es un acuerdo, ¿no es cierto?, de todos los países que forman parte de la Organización Mundial de Aduanas para evitar el terrorismo, para evitar pues el lavado de activos, para evitar, ¿no es cierto?, también el narcotráfico. Entonces, quieren que seas un buen cumplidor y te voy a premiar por eso. ¿Qué premios voy a tener? Si, por ejemplo, una persona, primero que tienen una atención privilegiada. Si tú eres OEA, te van a atender primero en la cola de las consultas, ¿no es cierto? Asimismo, también recuérdese que ¿cómo se llama esto? En esta declaración anticipada, tú tienes que poner todos los datos, como una DAM, tú tienes que ponerlo todo. En el caso de estos operadores económicos autorizados, puedes poner lo básico, no tienes que llenarlo completo. Y cuando llega, ya tienes inclusive hasta 15 días para completarlo. O sea, eso solamente se lo dan a estos importadores. ¿Okay? Entonces sí tiene algunos beneficios obtener esta certificación OEA. Luego, por eso es que seguramente, y son estos los que son la mayor parte que importan como consignatarios, ¿no?
Otro tema es que el tema de la fianza. El tema de la fianza. Por ejemplo, decía, pero oye, ¿quién me va a sacar la fianza? La fianza tiene un costo, etcétera. ¿Cómo yo sé cuánto es? Todo ello, ¿por qué razón les comento? Porque han habido exportadores extranjeros que han asumido el tema de la fianza para sus clientes, con tal de venderles de repente una primera vez, ¿no? Entonces asumen, ¿cómo pueden saber cuánto sería el monto de la fianza? También podemos entrar a la página de la SUNAT Aduanas y nos hacen un cálculo nos piden, ¿no es cierto?, cuánto es el valor FOB, ¿no es cierto?, una serie de datos y ahí nos pueden hacer un cálculo aproximado de cuánto sería la fianza y que, bueno, para que hagan sus cálculos previos, ¿ok? Entonces, eso digamos que es básicamente. Y finalmente, acá sí debo de indicar qué problemas hemos tenido en la práctica, es el problema de la identificación, ¿no? Con el agente. El agente todavía tiene un alto nivel discrecional de decir, ¿no es cierto?, si es esta partida la correcta o no. ¿Ok? Hay una forma en que tú puedes sacar esta partida si es la correcta o no, eh, para que no tengas problemas cuando llegas por primera vez a la aduana. Pero sí se puede hacer esa consulta a la SUNAT y demora más o menos como 45 días, ¿no? Entonces, algunos lo hacen, la gran mayoría no lo hace porque consultan la partida arancelaria con su agente de aduana, que es lo recomendable. Eso es lo recomendable en realidad, ¿no? Son algunas preguntas que normalmente me han hecho. Eso es, digamos, en lo que respecta a mi presentación. ¿Okay? Eh, bien, yo creo que hice las respuestas que me han estado mandando, ¿no? Y de todas maneras, pues quedamos a disposición igual el estudio. Quedamos a disposición, pueden enviarme este correo también, las consultas que tuvieran, y con mucho gusto nosotros podemos orientarlos a fin de que las demoras sean menores, ¿no? Sobre todo los criterios, ¿no? Que son en la práctica, caso por caso, ¿no? En casos en que te pueden pedir requisitos adicionales, ¿no? Comentábamos en anterior comentario, qué cosa es una empresa comercializadora para la SUNAT. Entonces, para ciertos productos masivos, ¿no? Pueden en algunos casos solicitar, ¿tienes un almacén de 1000 metros? O cuánto personal te manejas, o sea, te puede solicitar para el caso específico. Por lo tanto, sí recomiendo siempre irnos al caso específico en las consultas, lo más específico posible. ¿Ok? Muchas gracias a todos y bueno, hasta una próxima oportunidad en que iremos mirando otros temas también interesantes. La próxima vez quisiera ver temas de casos prácticos, cómo se han ido solucionando en las aduanas, ¿no? En las aduanas. Y qué es lo que opina el Tribunal Fiscal, qué es lo que opina el Tribunal Fiscal, a dónde ha llegado, etcétera. Muchas gracias. Abuelita, todos los días tú. Bien.